Saludos, henos aquí. Tengo el placer, porque me recuerda muchas cosas, de conversar hoy con Santiago Barconada. Cuando yo lo conocí era peludo, tenía una melenota, no tenía el pelo blanco, era dirigente textil del sindicato. Unión de Trabajadores de la Industria Textil, UTIT. Tenías 20 y algo. 22, 23, 24 años. Por ahí. 24 años. De ahí en adelante, pues, tú siempre has tenido una cabeza bien puesta. Es decir, decir cosas desentonadas, eso no es tu estilo. Pero además, ahorita estábamos recordando, voy a echar el cuento para recordar y hacerle también tú sabes, gente que se nos va, la tienes al lado. Claro. No se fue. El día que se murió Laura Sánchez, yo era director de la revista Feriado, en un viaje, devolviéndose de Río Chico, ella y Bellice, Pedro y el compinche, venían 4 en el carro, chocaron, se murió el compinche, se murió Laura, Pedro quedó maltrecho y Bellice también quedó bastante afectado porque fue un golpe muy duro. Y entonces nos reunimos, yo me acuerdo en medio de aquello con Santiago, la mamá de Laura le había pedido que hiciera las gestiones del caso, y entonces a Santiago le tocó ir a reconocerla, me está contando ahorita, sí, y a coger el féretro. Y aquello, me imagino, eso se me grabó en la cabeza. Después nos hemos visto varias veces, y siempre veo la imagen de ese día, pero claro, imagínate todo. Yo le contaba a Santiago que a Laura, días antes de su muerte, y como 15 días, Laura se había hecho una estrella con la entrevista que le había hecho a Chávez en la cárcel, se metió, se disfrazó, una cosa extraordinaria. Y el país pudo conocer quién era Chávez, porque hasta ese momento no se sabía mucho de él. Y entonces Laura tenía que hacer la entrevista central de Feriado de Abelardo Reyes, que cumplía como 4.000 años como periodista. Una cosa así. Entonces ella tenía que entregar eso el viernes en la tarde, porque eso estaba en imprenta el sábado, para que el domingo estuviera encartado en el periódico. Y entonces no apareció Laura, no sé qué, yo voy, yo estoy desesperado porque me llamaban y me armaban unos líos, mira, estás produciendo una pérdida, tú inepto, caótico, chuma. Y yo, cúnchale. Y entonces apareció el sábado, metimos la entrevista y listo. Pero después pasó porque gajes del oficio, pero pasó muy rápido lo del accidente. Entonces, me hubiera gustado no haber pasado por eso, claro, no tener esa cosa, esas culpas que se generan cuando alguien se muere, que nunca le dijiste yo te quiero, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de eso? No, el dolor inmenso de que aquella noche nos llamaron, yo estaba con Luisa, su hermana, en la colonia Tovar, y nos llamaron en aquel momento. Y recuerdo el regreso a Caracas, después la primera etapa, llegar al cementerio donde vivía la familia de la mamá de la señora Evo, que es allá. Y bueno, de ahí llegar para el lugar, la diligencia de moverse hasta allá, toda aquella seguidilla como de diligencias indeseables y tan traumáticas y tan dolorosas. Tenía mi amistad con Laura muy alrededor de la literatura, ella me compartíamos, discutíamos sobre libros, sobre entrevistas que estaba haciendo, sobre gente que le había impactado, Adriano González, o sea, que le importaba. Era, como tú bien dices, una mujer muy como... Un personaje, Laura. Un personaje, así es. Bueno, Santiago, vamos a meternos en Honduras. Anoche a la 1:30 de la mañana soltaron a Noel Álvarez, expresidente de Fedecámara, que tenía 10 meses, algo así, preso. Cuando yo vi, me llamaron inmediatamente por esa hora y me dijeron, mira, soltaron a Noel. Me entró un respirito. Qué bueno, porque esas señales son las que hacen falta. La situación que vive el país es muy compleja. Yo creo que estamos en un episodio de la historia contemporánea de Venezuela muy importante. De acuerdo a lo que pase, este país puede ser o peor o mejor, pero va a ser distinto. La posibilidad de una intervención militar todavía no sabemos si se despejó, aun cuando Maduro, yo lo vi con Pérez Pirela, señala, recordó la carta que él había enviado a la Casa Blanca
donde hablaba sobre la posibilidad de entendimiento, y Trump ha venido declarando que se van a llamar, que van a hablar, y Grenell declaró ayer que negociar no es debilidad. Todo no se debilita cuando habla de negociación. Pero lo cierto es que yo estoy convencido que lo que ocurrió en Ecuador, eso de la consulta sobre si ponen, ¿cómo se llama? El cambio de la Constitución que implicaba, bueno, las bases militares. Las bases militares. Sí, la gente reaccionó. El lío con Colombia y con Venezuela, los ecuatorianos, que somos hermanos, la patria de Bolívar, la gran Colombia, pues reaccionaron muy duro contra eso, ¿no? Y es una señal porque no es fácil lo que puede ocurrir, porque si te metes en un conflicto muy duro, muy fuerte, hay gente que me dice a mí, bueno, pero la cosa está tan mal que si se meten o no se meten, me da igual, o hay gente que está muy decepcionada de la política, tú lo ves, ¿no? Pero aun cuando eso sea, digamos, popular o no, el tema de la patria, hay una patria. Hay gente que puede que no la siente, pero la patria tiene una historia, es una construcción, es una cultura, es un sentimiento, una pasión. A mí la patria, todo por la patria. La patria ni con el pétalo de una rosa porque la patria es sagrada. Eso es una posibilidad, o sea, todo lo que está pasando es una posibilidad para mí de reencuentro, porque hay algo que nos une. Hay una gente que eso no lo une. Bueno, en la vida hay gente que cree que el mundo es cuadrado. Hay gente que se cree gato. Ahorita con las redes hay muchas cosas. La diversidad de pensamiento del ser humano es muy grande. Bueno, está bien, tú crees lo que te dé la gana. Tú eres libre albedrío, pero yo creo en la patria. Comencemos por ahí. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que es fundamental que en este momento quienes estamos en lo que podría llamarse la oposición no injerencista, encontremos la manera de tener un perfil y de tener una incidencia en el devenir de la situación venezolana que tenga más posibilidades y más efectividad que el que ha tenido hasta ahorita. Yo pienso que para lograr eso es muy importante y muy necesario reconocer que ese no es un camino de rosas, que ese amplísimo conjunto que yo digo, la oposición no injerencista, la oposición que no quiere que siga el gobierno de Maduro y que enfrenta la amenaza militar norteamericana y la agresión a la soberanía nacional que está implicado en eso, y la enfrenta sin estridencias, pero sin ambajes y sin fisuras, sencillamente sin levantar la voz y sin decir, como digo, ningún tipo de gesto exaltado. Es inaceptable la pretensión de ese o de cualquier otro país de venir a hacer o deshacer en Venezuela. Eso no es aceptable. O sea, y precisamente, ¿cuál sería la otra oposición? La oposición injerencista. Yo llamo a tener cuidado también con cómo nos relacionamos con esa oposición, porque del mismo modo que la oposición no injerencista es muy amplia, muy heterogénea, también la oposición injerencista tiene desde mentores que están llamando a la invasión descaradamente a todas las sanciones, hasta gente muy desesperada, hasta gente muy agotada, hasta gente que todavía nadie la ha arrinconado para preguntarle, pero tú mejoraría la situación. Y sin embargo yo puedo decirte que conozco a esa gente, que son amigos míos, gente cercana a mí, que yo no hubiera creído que en el pasado lejano dijeran que una cosa como la invasión militar norteamericana pudiera ser buena, y hoy tienen el nivel de desesperanza suficiente como para decir amargamente, no me toques ese vals, alguna otra cosa, pero tú sientes que eso no está igual. Y que nosotros no reconozcamos esa gradación que existe al interior de ese conjunto, también nos impide eso que nuestro común amigo el profesor Esteban Emilio Mosonji llama el multidiálogo.
¿El qué? El multidiálogo, el no creer que el único diálogo que hay es el que tú puedes entablar con el gobierno, sino por el contrario, el darse cuenta que entre muchos sectores de la sociedad hace falta que rompamos el hielo de un diálogo que no se ha dado, de un diálogo que tiene, como tú mismo me lo decías ahorita, como muchas trabas, muchas dificultades, pero que hay que allanarlas. Vamos a ir al corte. Nos metemos en... Me gusta el punto de vista como lo estás enfocando. Porque la verdad es que tienes que meterte en el tema más difícil, que es cómo desactivas unos odios que en muchos casos tienen una justificación. Tú la puedes comparar y no, pero la tienen. Mira, yo le... Pero vamos al corte. Tú sabes que tú no conoces a Yesenia. Bueno, ya la vas a conocer. Ya regresamos.